En vivo, conferencia de prensa. Bueno, ya vamos a escuchar en breve al ministro Mazzoleni. Ahí se lo ve en conferencia de prensa. En breve va a informar sobre los casos de coronavirus en Paraguay y además muchas gracias del plan a de todos los medios de flexibilización. prensa por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Vamos a dar el reporte semanal y queremos introducir algunos conceptos hoy para la ciudadanía. Estos son los números consolidados a esta fecha. Tenemos ya cerca de 7.000 controles que hemos hecho, pruebas y test realizados. El número de confirmados que pueden ver ahí de 220. Tenemos 9 fallecidos, 7 de ellos han sido en el ámbito de terapia intensiva. Tenemos 70 recuperados, lo cual realmente es un aliciente muy importante y nos da mucha satisfacción poder anunciarlo cada día. En lo que hace a los insumos también queremos mostrarles alguna de la distribución que se ha dado a la fecha. Son números bastante importantes, cerca del 1.000.000 de mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95, guantes, batas quirúrgicas, mamelucos, muchos más insumos críticos, otros medicamentos, equipos en general, pero solo estos algunos de los más importantes que tienen que ver con los equipos de protección individual. Queremos también hacer una descripción general de algunos principios que van a marcar los próximos pasos, que como todos saben estamos hablando de una cuarentena inteligente. Hoy les quiero permitir o pedirles un permiso, sobre todo sabiendo que tenemos muchos niños y que los conceptos a veces son un poco complicados en torno a lo que es una epidemia. Quiero mostrarles una pequeña analogía para poder explicar lo que estamos haciendo en términos de epidemia. Esencialmente, cada uno de estos barcos representa una nación. Nuestra nación, digamos, en el marco de la región, es un barco pequeño, pero que tiene un número de provisiones y de mercancía y que se debe trasladar desde un puerto a otro puerto. En ese contexto tenemos la amenaza de una tormenta que es la que representa la epidemia del COVID. Aquí, entonces, hay que tomar una decisión, ¿verdad? Algunos barcos que representan a naciones y que acarrean una tripulación y pasajeros, algunos niños, algunos mayores que pueden marearse, algunos que pueden fallecer, incluso tienen que o atravesar la tormenta o tienen que bordear la tormenta. Entonces, lo que el Paraguay ha hecho de alguna manera es bordear esa tormenta, consciente de sus fortalezas, pero también de sus debilidades que hacen alusión sobre todo a su sistema de salud. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Pero ese proceso de bordear el camino no puede ser de manera indefinida, porque ciertamente tenemos provisiones limitadas, entonces hay que hacerlo de manera inteligente. Entonces, la idea es, conforme va amainando la tormenta, poder entrar dentro de ella, pero ocasionalmente, si empeora, o nos acercamos a la zona del ojo de la tormenta, entonces volver a salir. Esa es la concepción general explicada de un modo sencillo de hacia dónde partimos. Y por eso hablamos de una cuarentena inteligente, porque aquí no se trata de relajar las medidas que nos han llevado hasta ahora en un buen camino, sino muy por el contrario, ir tomando algunas libertades, pero sobre la base de algunos criterios que ya no van a cambiar y que representan una nueva forma de vivir. Esta cuarentena inteligente también hace alusión al hecho de que vamos a tomar medidas que pueden ser en algún momento un paso adelante, en otro puede ser detenernos allí y en otros casos pueden ser incluso volver a medidas anteriores un poco más estrictas. ¿Por qué llegamos aquí? Resulta que más o menos a nivel del 6 de abril teníamos una velocidad de propagación del virus que hacía que se dupliquen los casos aproximadamente cada 5 a 6 días. Entonces, con esa expectativa, a la fecha, nosotros íbamos a estar en un número de 920 casos o un poco más incluso, con la consecuente distribución también de los pacientes internados, por un lado, de aquellos pacientes que van a terapia intensiva e incluso de una proyección posible del número de fallecidos. Si uno no hace nada, si no hace absolutamente nada y deja que la propagación sea
sin ninguna intervención, típicamente los casos se duplican cada 2 a 3 días. De ahí los cálculos que hemos hecho en determinado momento, mostrando lo que ha permitido salvar las vidas. Y usando la herramienta de un colega reciente, realmente la mayor parte de las personas que han sido salvadas hoy han sido salvadas por la gente, ¿verdad? Por medida de la gente, y otra proporción todavía pequeña en este momento por el personal de blanco en los hospitales. Entonces, esto es lo que proyectábamos en base a cómo veníamos a la velocidad a esta fecha. Afortunadamente, como pueden ver, las medidas de distanciamiento social, pero también las medidas de higiene de manos, de mascarillas, que hemos incorporado, nos han permitido lograr números mucho más auspiciosos a esta altura, y aquí es donde se muestra el famoso aplanamiento de la curva al que hacen alusión tanta gente y que a veces puede ser un concepto un poquito difícil de interpretar. Quiero enfatizar entonces lo que venimos diciendo. A partir de aquí y por mucho tiempo, al menos hasta que tengamos una vacuna e incluso con un tratamiento efectivo, tenemos que adoptar un modo coronavirus de vivir. Pero esto no es necesariamente algo negativo, sino muy por el contrario. Estas medidas de higiene, sobre todo, que se están incorporando, que la gente ha logrado incorporar, nos han permitido que hoy tengamos beneficios en muchas áreas de la salud, no solamente en el ámbito de la infección por coronavirus, sino también todo tipo de enfermedades contagiosas se han reducido drásticamente, ¿verdad? Hay cosas que no van a cambiar, y estas cosas son precisamente lo que tiene que ver con el lavado de manos, con el distanciamiento físico mínimo. Hablamos de 1,5 metros, de 2 metros, donde podemos asegurar que de ese modo no vamos a contagiar a otra persona. El uso de mascarilla lo hemos establecido ya claramente para las personas que tienen síntomas, claramente para quien cuida de una persona enferma, para las personas que trabajan en hospitales. Y fuera de los hospitales, las mascarillas de tela cuando estamos en ambientes públicos, sobre todo en ambientes públicos cerrados, donde no podemos garantizar que vamos a estar en todo momento a una distancia mayor al 1,5 metros. Enfatizar lo suficiente porque cada país debe adaptar estas recomendaciones a sus costumbres. Entonces, no compartir el mate, el tereré es fundamental, ¿verdad? Entonces, sí, en todo caso, si hay un termo, cada uno con su guante. La idea es también, el otro concepto que queremos enfatizar es siempre comportarnos como si fuera que tenemos la enfermedad. O sea, al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás, ¿verdad? Entonces, asumir que estamos infectados, esa es la mejor forma de recordar todas las medidas que tenemos que mantener. ¿Cómo seguimos, verdad? Hay cosas que no van a cambiar en el corto plazo y probablemente tampoco en el mediano plazo. Entonces, las fronteras se van a mantener cerradas, las clases van a continuar de manera no presencial, las oficinas corporativas no exceptuadas seguirán prestando servicios desde su lugar. Enfatizamos también la necesidad de incorporar nuevas capacidades, de modo que las empresas, el sector comercial, en todas aquellas áreas, en aquellos rubros en los que se pueda favorecer el trabajo a distancia. Los eventos masivos públicos van a seguir suspendidos. Otro concepto que es interesante y que queremos ir enfatizando es que el distanciamiento, la regionalización, el control del tránsito también va a ser muy importante en nuestra lucha contra el COVID, ¿verdad? Entonces queremos plantear zonas del país donde, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una de ellas, se van a tomar decisiones. Entonces vamos a dividir el país en estas áreas y conforme a ello y a los datos epidemiológicos tomar decisiones en base al territorio, cuidar el tránsito a lo largo del país. Finalmente, recordar lo que yo les estoy también reseñando hoy. Vamos a tener distintas fases donde se van a incorporar distintos colectivos poco antes del establecimiento de estas fases.
entonces se va a dar un informe de situación. Este informe de situación va a ser siempre compartido con el público, va a ser calendarizado y es ahí donde vamos a tomar una decisión juntos respecto a si avanzamos, nos quedamos donde estamos o retrocedemos. ¿Qué quiere decir que vamos a tomar una decisión juntos? Significa que el Ministerio de Salud va a compartir sus indicadores de manera transparente con todos los ciudadanos y ciudadanas paraguayas. Nosotros usamos una serie de indicadores que son bastante duros, como por ejemplo el número de pacientes internados en camas de terapia intensiva, que ustedes conocen. Vamos a compartir otros números, como por ejemplo el número de pacientes internados por enfermedades respiratorias en general, el número de gente que consulta con síntomas al 154 y otros indicadores que esperamos sean un poco más sensibles y nos permitan tomar decisiones juntos antes de llegar a los indicadores un poco más duros como son los de mortalidad o de internación en terapia intensiva. Los colectivos que van a ser autorizados en distintas fases, ¿qué decimos colectivos? Son los grupos de, por ejemplo, de industrias o las personas individuales que hacen trabajos o ciertas cuestiones de esparcimiento que van a ser definidos. Todos ellos van a tener unos criterios que van a ser siempre básicos y estos criterios tienen que ver con que cada lugar tenga un mecanismo por el cual pues, se pueda hacer los procesos de higiene, ¿verdad? Un lavado de manos, por ejemplo, al ingreso, a la salida del recinto. El uso obligatorio de tapabocas según las consideraciones que hice anteriormente, controlar la temperatura. Y un concepto que ya está siendo aplicado a instancias del Ministerio de Salud Pública, pero que cada una de las industrias puede ir haciendo su preparación para cuando les toque entrar en actividad, tiene que ver también con el uso de turnos rotatorios. Por ejemplo, áreas de supermercado que tienen una cuadrilla de gente que trabaja en el mismo horario, que come en el mismo lugar. De ese modo también se protegen entre ellos y en caso de haber un caso positivo o síntomas sospechosos, entonces la cuarentena de los grupos se restringe a ese grupo que trabaja junto a esa cuadrilla que trabaja y que come y que se desplaza dentro del ámbito de su trabajo de manera conjunta. Esta es entonces una reseña de lo que estamos haciendo. Ahora estamos encaminados hacia una cuarentena inteligente. Hemos presentado el día de ayer un plan al señor presidente. Ese plan tiene todavía unas pequeñas áreas de perfeccionamiento. Incluso esta mañana vamos a tener una reunión con otros ministerios. De hecho, fue elaborado con otros ministerios. Hemos presentado algunas personas con distintas perspectivas, algunos foros interesantes, algunas reseñas del plan y en tanto o en cuanto sea posible hemos también compartido parte de ello. El señor presidente, una vez que tengamos concretamente todo el plan definido y en base a estos últimos detalles, va a definir, digamos, el tiempo de establecimiento de esta cuarentena inteligente. Muchas gracias. Vamos a hablar primeramente de las preguntas respecto a la flexibilización de la cuarentena, señor ministro. Y la primera consulta es, si bien se está hablando de la flexibilización de la cuarentena para enfermarse de a poco y intentar adquirir inmunidad, ¿estamos listos para soportar las posibles cantidades de contagios teniendo en cuenta la experiencia de Europa y Asia? Sí, precisamente por eso le señalaba en primer lugar por qué debemos caminar hacia ahí, por qué se habla de una cuarentena inteligente. Nosotros vamos a estar monitoreando de acuerdo a indicadores que mencioné algunos y esa decisión se va a hacer y va a permitirnos en algún momento avanzar o detenernos o retroceder y esa decisión va a ser compartida con la ciudadanía antes de tomar cualquier avance, digamos, hacia una nueva etapa. Si empezamos a reactivar el sector comercial en el país, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir teniendo en cuenta la flexibilidad de la cuarentena, el contagio controlado y demás? Bueno, en primer lugar, hay unos principios generales que hemos establecido. Si bien es cierto que algunos
grupos de trabajo, ciertos grupos pueden tener alguna particularidad. Los principios son los mismos siempre: guardar la distancia física, ¿verdad?, las medidas de higiene, las mascarillas, e incorporar el concepto también de los turnos rotatorios. Eso es lo que tiene que hacer. El Ministerio ciertamente va a ayudar a aquellos grupos que en torno a sus instructivos, pero cada sector puede prepararse sobre la base de estos principios generales. Con la flexibilización, ¿cuándo creen se dará el pico de infectados? Bueno, eso se va calculando. Todos los modelos matemáticos realmente son bastante complejos y todos ellos tienen un nivel de eficacia relativamente bajo. Precisamente ayer estuvimos compartiendo varios modelos de universidades muy prestigiosas de Estados Unidos y ninguna de ellas ha tenido realmente un acierto de porcentajes demasiado altos. Entonces, lo que vamos a hacer es monitorear a partir con todos los indicadores que mencioné, y en base a eso se van a ir tomando las decisiones. La anunciada flexibilización no debería darse una vez iniciado el descenso de la curva de contagios. Bueno, precisamente es lo que estamos mostrando. Entonces estamos trabajando por ello en una forma muy conservadora, y esto, quiero recordar, es muy dinámico y se van a ir tomando las decisiones conforme se vaya comportando también ella. Es necesario también entender que el número de contagiados naturalmente va a ir aumentando. Volvemos a insistir que el concepto es que estos casos se distribuyan a lo largo del tiempo de una manera que podamos dar una buena respuesta desde el sistema de salud. Si días atrás estaba un tercio de la meta en cuanto al fortalecimiento de los servicios, ahora con la flexibilización de la cuarentena, ¿cuál sería el panorama? Bueno, seguimos recibiendo, tenemos varios procesos que se están dando en este momento para poder adquirir los insumos, los equipos biomédicos. Tenemos un cronograma de llegada de varios de ellos, así que yo creo que el panorama es bueno. Estamos también con una nueva modalidad que se va a incorporar a partir del día martes o miércoles, que es también la tienda virtual a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que ya ha tenido, creo que tiene cerca de 60 compañías o empresas interesadas que ya están colgando sus ofertas. Eso también va a dar un marco de mayor tranquilidad, de mayor transparencia para la gente, para las compras, y también entendemos que hay otras modalidades que estamos implementando de compras conjuntas con otros países. Así que una serie de situaciones que mejoran el panorama de alguna manera del mercado, que hemos mencionado en varias ocasiones las dificultades por las cuales está pasando. El hecho de que empecemos a salir va a implicar mayor contagio. Ya están los test rápidos en el país para tener un número más cercano a los reales una vez que la cuarentena se flexibilice. Sí, tenemos los test rápidos, pero acá hay que tener muy en cuenta y hay que enfatizar el hecho. Los test rápidos no son recomendables para el diagnóstico propiamente. Es un concepto un poquito difícil a veces de entender, pero el test rápido es un test, en primer lugar, que tiene una fiabilidad mucho menor a lo que corresponde al test convencional que hacemos, que se denomina PCR. Eso por un lado. Entonces hay que usarlo de manera muy cuidadosa. El test rápido nos sirve para que Julio Mazzoleni sepa si tiene o no la enfermedad. Para lo que sirve es para datos epidemiológicos. O sea, le sirve al doctor Sequera para que él sepa por dónde está yendo la infección, qué grupo de gente está siendo afectada, y para que se puedan tomar decisiones de salud pública. Entonces, ciertamente tiene un rol, pero hay que tener cuidado de hacerlo o atribuirle un rol similar al test que estamos utilizando. Pero sí, efectivamente están llegando al país y nosotros lo vamos a aplicar de acuerdo a los criterios epidemiológicos. ¿Los sectores que podrían ser activados aparte de las obras civiles? Sí, bueno, eso vamos a definirlo. Prefiero no hacer un comentario general. Vamos cerrado y con toda la información pertinente y con todo el detalle lo vamos a anunciar cuando el señor presidente tome la decisión y le parezca pertinente.
Al flexibilizar la cuarentena, ¿se realizará nuevamente el relevamiento de índices de infestación larvaria para prevención de dengue? Sí, bueno, todos los cuidados y todas las tareas del Ministerio de Salud son continuas, ¿verdad? De hecho, seguimos monitoreando el dengue en este momento en todas las zonas del país. Tenemos esos informes continuos. Así que el Ministerio de Salud no para, ¿verdad? Tanto en lo que hace a las enfermedades no transmisibles como con más razón a las transmisibles. Bueno, entonces hay que todavía tener cuidado con el tema del dengue, por lo que está diciendo el ministro. Sí, señor. Porque si bien ya habían prácticamente dicho que esto ya no iba a ser un inconveniente, bueno, aquí se vuelve a hacer referencia a este tema. ¿Fronteras seguirán cerradas? Sí. ¿Espectáculos masivos, públicos y privados seguirán suspendidos? Fútbol entre ellos. Así es. Eventos, recitales, nada de eso todavía. Se recomienda turnos rotativos. Y en cuanto a qué otros sectores se van a rehabilitar, el presidente tiene en su poder y que cuando él lo decida se va a dar a conocer de qué sectores estamos hablando. Muchas cosas.